tenemos que tratar a los pacientes desde el punto de vista de gotas antes y después de lo que es la cirugía. Yo soy especialista en córnea, yo hago, como dijo Guido, córnea y superficie ocular, y veo muchas complicaciones que me derivan otros médicos de pacientes que fueron operados de catarata y después empiezan a tener problemas de ojo seco, de ardor, de superficie. Por lo tanto, le voy a tratar de transmitir lo que yo aprendí en este tiempo. Yo opero cataratas y también tengo complicaciones de pacientes de superficie, así que lo voy a tratar de transmitir por lo menos para mí lo que es importante sobre este tema. ¿Se escucha bien, Guido? Se escucha perfecto. Está muy Vale. bien. No me voy a extender mucho sobre esto porque sé que después viene Brunzini, pero la endoftalmitis, por suerte, es una complicación un poco frecuente, entre un 0,07 y un 0,5, y la mayoría de los gérmenes que producen la endoftalmitis son gram positivos. La mayoría son flora normal, son los mismos bichitos que tenemos en la conjuntiva que ante una oportunidad, en este caso una cirugía, en algunos pacientes producen justamente una infección. Y si vemos lo que dicen los trabajos científicos, es que la gran mayoría, como le dije, son gram positivos, un 50% coagulasa negativos, otros, los estafilococos, casi un 29%, los gram negativos un 13% y cultivos polimicrobianos el 1%. Realmente, la gran mayoría de las endoftalmitis que tenemos son producidos por organismos gram positivos. ¿Y qué es lo que se sabe y qué es lo que dice la medicina basada en la evidencia? Es que el método más efectivo para poder tratar la endoftalmitis sigue siendo la aplicación de la iopodiona. Y esto les digo, y esto es muy, pero muy importante, porque esto es lo que no les puede faltar en el protocolo quirúrgico. Ustedes tienen que arrancar el protocolo quirúrgico poniendo colocación de iopodiona al 10% de la piel y al 5% de la conjuntiva. Eso es lo que usted lo va a defender en un juicio mala praxis, porque es lo único que está probado científicamente que disminuye el riesgo de endoftalmitis. Por lo tanto, nunca se olviden de poner justamente eso en el protocolo. Deben usarlo por lo menos 3 minutos antes de la cirugía. Recuerden ponerle primero proparacaína y lidocaína tópica al paciente porque es algo que arde. Y no lo utilicen, o sea, traten de no utilizar geles de anestésicos, porque si ustedes ponen geles de anestésicos antes, no actúa en lo que es la superficie ocular. Si ustedes van a poner el gel anestésico, utilícenlo después de poner la iopodiona, porque si no, le genera un film y no llega a interactuar bien con todo lo que es la superficie ocular. Y si es alérgico, la iopodiona van a tener que utilizar una dilución de la clorexidina. Una cosa muy importante también es evaluar bien a los pacientes antes que uno los va a operar de cataratas. Yo me dedico mucho al ojo seco, trato muchos pacientes con blefaritis y pacientes como estos seguro que ustedes ven en el consultorio y yo muchas veces vienen los pacientes y como le doy esta foto y le digo, ¿usted se levanta con la gaña? Y el paciente me dice, no, no, para nada, no tengo la gaña. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen esto hace tanto tiempo que lo toman como parte de sus pestañas. Piensan que ya esta placa es normal. Y esto no es normal. Y esto ustedes lo deberían tratar antes de la cirugía. Y para eso, a estos pacientes, lo primero que tienen que hacer es tratar de enseñarles a hacerle la higiene de los párpados, que es una fiaca. O sea, con todas las cosas que le tenemos que decir al paciente, enseñarle a lavarse las pestañas es algo que nos toma tiempo, pero para esto lo más eficiente es utilizar estas espumas que ya por suerte están de venta libre, cualquier espuma que tenga el aceite del árbol del té, o en el caso contrario que el paciente sea alérgico a las espumas del árbol del té, uno puede usar espumas que tengan ácido hipocloroso, que es lavandina. Actualmente hay espumas en el mercado, Flex Clean T, T-Foam, actualmente una tiene el laboratorio Poem, pero lo que ustedes tienen que saber es que uno de cada 10 pacientes le va a generar alergia. Esto es algo frecuente, entonces a los pacientes que les genera alergia deberían usar alguna espuma que no tengan, en este caso una opción es el ácido hipocloroso, afuera en otros países hay
actualmente la tienen que mandar a preparar o, si no, utilizar lo que utilizábamos antes, que es el shampoo para bebés. Hay un montón de trabajos y el que más estudió esto tiene que ver con Zec, que es más, él diseñó lo que es una fórmula para el aceite del árbol del té, que comparan lo que son las espumas del aceite del árbol del té con el baby shampoo y otras espumas, y la mayoría de los trabajos mostraron que el aceite del árbol del té es muy eficiente en bajar la colonización bacteriana y específicamente en bajar la colonización de algo que está muy de moda en la superficie ocular, que es el Demodex, que es un parásito, que es flora normal, que cuando hay mucha grasa tiene tendencia a crecer. Y lo que yo les explico a los pacientes es que, como cuando uno va al dentista y se le forma una placa de microorganismos, en muchos pacientes, a pesar que hacen una correcta higiene, se le forma una placa como la que yo les mostré a los pacientes que no la pueden sacar. Por lo tanto, yo hago mucho hincapié en esto porque es una forma de bajar el riesgo de tener una complicación en el postquirúrgico. Por lo tanto, a los pacientes que yo les voy a realizar una cirugía de cataratas, que yo le doy antibióticos, que le indico la higiene y no les mejora esta placa de microorganismos, yo le realizo esto que es una microblefaroexfoliación, que es básicamente un tornito que tiene una esponjita que gira muy rápido, que uno pone estos espumas y uno puede erradicar mecánicamente la flora que hay en las pestañas. Esto es algo muy importante, les vuelvo a decir, porque les baja la colonización microbiana, es muy eficiente para sacarlos, en el caso que no respondan al tratamiento médico, pero si el paciente no se mantiene con una correcta higiene, a las pocas semanas va a volver. Por lo tanto, lo hago justamente un par de semanas antes de la cirugía. Y tengan en cuenta que actualmente las cirugías de catarata son cirugías premium, donde uno busca poner una lente intraocular premium, que no solamente le corrija la catarata, sino la visión de lejos y la visión de cerca. Por lo tanto, no se pueden dar el lujo de tener una complicación y la superficie ocular tiene que ser premium. O sea, tampoco puede haber un exceso de bacterias porque le va a generar mayor riesgo de infección y también mayor inflamación en el postquirúrgico. ¿Qué se sabe sobre los antibióticos tópicos preoperatorios? La realidad es que no hay un consenso claro, no es tan claro como lo que es la iopodiona. Se sabe que la utilización de antibióticos reduce la carga microbiana y hay diferentes estudios que comparan si usarlos una semana antes, 3 días antes o un día después, y lo que mostraron que la reducción de la carga microbiana es igual si lo usan un día después, 3 o una semana antes. Por lo tanto, lo deberían indicar un día antes. Sí, es importante iniciarlos un día antes, y lo que dice la medicina basada en la evidencia es que no hay que hacer decrementos graduales. ¿Por qué? Porque es una forma de fomentar a lo que es la resistencia microbiana. O sea, los antibióticos se suspenden y se suspenden de golpe. Gran problema de esto es cuando uno utiliza una gota combinada, que uno la va bajando de forma progresiva. Esto no se puede lograr. La única forma de hacer decrementos graduales es si ustedes usan un corticoide por un lado y un antibiótico por el otro y lo van bajando asincrónicamente, porque generalmente el antiinflamatorio uno lo mantiene más tiempo en el postquirúrgico. ¿Qué antibióticos utilizamos? Los que tienen mayores coberturas, que son las quinolonas de cuarta generación, y tenemos básicamente dos en el mercado, lo que es la moxifloxacina y la gatifloxacina. Si nos basamos en los trabajos, uno ve que la moxifloxacina tiene mayor penetración en lo que es la cámara anterior, por lo tanto, tendría una profilaxis mayor en las cirugías intraoculares. En cambio, la gatifloxacina tiene menos tendencia a entrar en cámara anterior, sería con mayor utilidad para las cirugías de superficie ocular, como las cirugías de pterigio, cirugías refractivas o cirugías donde ustedes no van a entrar dentro del ojo. Igual todo esto son estudios que son más bien in vitro. La realidad es que uno tampoco sabe cuánto tiempo, a pesar que la moxifloxacina entra en cámara anterior, cuánto tiempo está en cámara anterior por el clearance que hay del humor acuoso. Algo que estuvo muy de moda, especialmente hace unos años, es la utilización de antibióticos intracamerales. Yo la verdad nunca los utilicé.
Esto se hizo muy popular gracias a un estudio de la ESCRS del 2007, donde lo realizaron creo como en 60.000 pacientes, y la utilización de cefuroxima intracameral, usaban 0,1 mililitro, es 1 miligramo de cefuroxina al terminar lo que es la cirugía de cataratas, disminuía el riesgo de lo que de ese porcentaje que habíamos visto al principio del oftalmitis. Yo la verdad nunca lo utilicé, actualmente hay algunos cirujanos acá que lo utilizan y creo que en Europa lo siguen utilizando. Algo que por lo menos a mí me entusiasmó al principio es la utilización de algo que lo puedas conseguir fácil. La cefuroxima no hay una preparación específica, por lo menos en nuestro país, uno tiene que utilizar una ampolla y hacer una dilución, pero el tema de la utilización de moxifloxacina, que es un antibiótico que utilizamos todos, yo el moxi lo utilizo mucho en todo lo que son las profilaxis de las cirugías de córnea o cirugías de segmento anterior. La moxifloxacina es una quinolona de cuarta generación que tiene una buena cobertura contra gram negativos y gram positivos, como les había mostrado. Y en India hay una moxifloxacina para utilizar intraocular, que en nuestro país no. Acá la moxifloxacina que tenemos es las moxifloxacinas de los laboratorios, de Alcon y los laboratorios nacionales, y los indios hicieron justamente una moxifloxacina que está preparada para utilizar directamente en segmento anterior. También este estudio, que es de 600.000 cirugías, ¿viste? Los indios tienen una casuística grande para todo, mostró que la utilización de 0,1 de este preparado, que les vuelvo a decir, acá no se consigue, disminuía el riesgo de endoftalmitis casi 6 veces en la FACO, cosa que era bastante prometedor, pero les vuelvo a decir, acá en nuestro país no lo conseguimos. Sí aparecieron varios trabajos con la utilización de lo que es el Vigamox, la moxifloxacina que conseguimos, que había una escuela que decía que lo saques directamente del frasquito y se lo inyectes, y otros estudios te decían que lo diluyas. Sacás 3 centímetros, lo mezclas con 7 milímetros de solución balanceada y a eso le inyectabas básicamente 0,1 mililitro. Hay varios trabajos que también decían que esto bajaba el riesgo de tener una cirugía de cataratas. Todos estos son estudios que hay. Si ustedes buscan en PubMed, van a encontrar un montón de estudios que muestran que esto baja el riesgo de endoftalmitis, pero también van a encontrar un montón de estudios que muestran que existen complicaciones. Y yo les voy a mostrar este caso de un paciente que yo tuve, que la verdad que nunca pensé en esto. Como le dije, yo me dedico a córnea, me vino un paciente que tenía una úlcera corneal. Yo para las úlceras corneales, este paciente tenía una distrofia de la membrana basal, que es una patología donde la córnea se ulcera, básicamente con una debilidad de las uniones epiteliales. A este paciente, yo de rutina cuando me viene a ver un paciente que tiene una úlcera que comienza a la mañana, que son las típicas formas de tener estas úlceras corneales recurrentes, lo que hago es le pongo una lente de contacto y le doy un antibiótico profiláctico. ¿Qué antibiótico le doy? Moxifloxacina, generalmente es el que utilizo. Y la verdad que venía bien. Esta es la conversación que yo tengo con el paciente. No me acuerdo qué estaba hablando, pero dice que a veces le molesta un poquito, pero le resulta raro que le cambió el color. Y me manda una foto del ojo, me dice, el color está distinto, se puso más verde. Y esta es la conversación que yo tengo con él, yo le respondo con audios. Buenas, mira, lo que vos tenés es un problema en la córnea es transparente, salvo que te haya generado una cicatriz, no debería cambiarte el color. Debería haber, no me acuerdo cuándo quedamos en vernos, pero si no te molesta y la cosa viene bien, lo dejaría. A veces puede ser un tema del reflejo de la foto. Hay fotos que salen diferentes, pero en principio, si no lo tenés rojo y solamente fue este evento.
Bueno, el paciente lo que me reclama es que le puse la lente de contacto, se sentía bien, pero él notaba que le había cambiado el color del ojo. Este es el ojo. Yo la verdad que con una foto no le di importancia, le dije, no, no, seguro que no te cambió. O sea, dije, o sea, no le molestaba, dije, o es un reflejo de la foto, o se lo empezó a ver mucho y lo tenía así. El tema es que cuando me vino a ver, este es el ojo donde él tiene la lente de contacto y la lente de contacto por la úlcera, y este es el otro ojo. Y si ustedes ven, tiene como una depigmentación del iris periférica. Y técnicamente esto el paciente no lo tenía antes de lo que es la cirugía. Y es verdad, se empezó a despigmentar. Y yo la realidad es que cuando lo volví a ver, me dije, ¿por qué pasó esto? Si el paciente tiene una úlcera de córnea, ¿por qué pasó esto? Y me puse a investigar un poquito y hay trabajos publicados sobre la despigmentación del iris por la utilización de la moxifloxacina. La mayoría de los trabajos son por la utilización de moxifloxacina sistémica, inclusive te hace una despigmentación bilateral, pero bueno, en este caso yo lo utilicé en un solo ojo. Y recuerden que al tener un defecto epitelial, la penetración del antibiótico es mucho mayor. Entonces me empecé a pensar, bueno, capaz que lo que le estaba generando esto es la moxifloxacina. Y el paciente me dice, mira, yo me pongo el antibiótico y después que me pone el antibiótico me genera un ardor terrible que tengo que tener el ojo cerrado durante media hora. Y el paciente me lo decía por mensaje de texto y yo le decía, no pasa nada, es normal. Y la verdad que analizando un poco la situación, probablemente lo que estaba pasando es que el antibiótico entraba a cámara anterior y generaba esta reacción inflamatoria que en algunos pacientes se presenta como esta depigmentación en el iris. Y también, si ustedes ponen a investigar, hay muchos trabajos sobre eh, síndromes de toxicidad en el segmento anterior por la utilización de moxifloxacina directamente en cámara anterior. Por lo tanto, si ustedes van a utilizar moxifloxacina, dilúyanla. Ahí yo les había dado un poco el trabajo de cómo se diluye. Saquen 0,3 y dilúyanlo con 0,7 de solución salina. En las diluciones esta, que es al 0,1, no se han evidenciado complicaciones, sí en los pacientes donde uno no lo diluye y lo utiliza directamente en cámara anterior. Por lo tanto, para tener en cuenta, el uso de iodoprodiona al 10% para limpiar la piel y la instalación al 5% durante 3 minutos es lo que está comprobado científicamente que disminuye el riesgo de tener una endoftalmitis y lo que tiene que figurar en el protocolo quirúrgico. El uso de antibióticos intracamerales ha demostrado ser efectivo, sin embargo, no hay un fundamento sólido. La mayoría de los estudios están hechos por empresas que tienen ciertos intereses en justamente que se vendan estos antibióticos. Y la moxifloxacina es como el antibiótico que tiene mayor penetración en cámara anterior. Recuerden que esto es bueno o malo, también les puede traer problemas, como el caso de mi paciente, que yo la verdad nunca había escuchado o había leído una complicación similar. Por lo tanto, es el antibiótico de preferencia para utilizar en los pacientes que uno tenga una cirugía intraocular. La gatifloxacina también tiene una buena cobertura, pero tiene menos penetración en cámara anterior. Para mí, una máxima en superficie ocular es tratar de utilizar lo que ustedes quieran, lo más fuerte durante el menor tiempo posible. Por lo tanto, siempre que trato de desinflamar un ojo, trato de darle el antiinflamatorio más fuerte que pueda utilizar durante menos tiempo y que le desinflame más rápido al paciente. Por lo tanto, si ustedes evalúan, la prednisolona acetato y la dexametasona son los dos corticoides que tienen mayor fuerza justamente para desinflamar, también son los que más aumentan la presión ocular, pero son los corticoides de elección para utilizar en una cirugía intraocular. Hace un tiempo también salió este trabajo que es hecho por Valvecchia y la gente de Kaufer y Ferroni, que trataban de buscar una opción. Justamente está la utilización de difluprednato, que es un corticoide
que aparentemente tiene una mayor potencia que la prednisolona, y lo que mostraba este trabajo, que utilizar el difluprednato 2 veces por día es comparable a la prednisolona y la fenilefrina. Yo actualmente no lo uso, lo he probado, tiene una gran potencia antiinflamatoria, pero tiene una, por lo menos en mi experiencia, también mucha tendencia a aumentar la presión ocular, pero es una buena opción si ustedes quieren utilizar un corticoide en baja frecuencia de instilación. Como les dije, cuando uno tiene que dar un antibiótico a un paciente o una gota antiinflamatoria, tiene las opciones de utilizar 2 gotitas separadas o que haya una gotita y estén juntas las dos cosas. Yo, con respecto a lo que es el cuidado de la superficie ocular, les sugiero utilizar una gota combinada. ¿Por qué? Porque de esta forma van a minimizar los efectos de los conservantes de cada una de las 2 gotas separadas, y además es mucho más fácil para el paciente. Es mucho más fácil decirle, bueno, mira, ponete esta gotita 4 veces por día, que ponerte 2 gotitas, separar las gotitas 15 minutos. Realmente es mucho más fácil utilizar medicación combinada que utilizar medicación en forma separada. Cuando uno opera de catarata, uno piensa que el resultado del paciente es que vea bien, y llega un punto en lo que es la carrera que la gran mayoría de los pacientes después de la cirugía de catarata ven bien, pero si ustedes evalúan la sintomatología, van a ver que es normal que durante la primera semana los pacientes sientan la sensación de basurita, les pique, les arda, tengan fotofobia, pero van a ver que casi un 10 o un 15% de los pacientes que ustedes operan van a seguir teniendo esta sensación de basurita, cuerpo extraño e irritación al mes y medio. Y esos pacientes son los que generalmente me vienen a ver a la mía del consultorio. Dicen, sí, veo bárbaro, pero yo antes no me molestaban así los ojos. Por lo tanto, tener en cuenta de minimizar la cantidad de gotas que uno va a utilizar en el postquirúrgico, para mí es una de las claves para proteger la superficie ocular. Cuando ustedes operen de cataratas, la utilización de la iupodiona, que dijimos que es fantástico porque disminuye el riesgo de infección, altera las células caliciformes. La utilización del microscopio con la luz quema la superficie ocular. Cuanto más dura la cirugía, más alterada va a ser la superficie ocular, y la utilización de esta gran cantidad de gotas antiinflamatorios durante las primeras semanas altera la flora y altera todo lo que es la superficie. Por lo tanto, la causa por la que los pacientes les moleste después la cirugía tiene que ver con estas cosas que les acabo de explicar. Después de las cirugías de cataratas, especialmente si utilizan un tipo de anestesia subtenoniana, es bastante frecuente que el paciente quede con algo que se llama conjuntivochalasis, que es unos pliegues en las conjuntivas que se forman y bloquean el menisco lagrimal. Por lo tanto, hay muchos pacientes que después de la cirugía de cataratas empiezan con lagrimeo, y básicamente es que la conjuntiva en ese sector, porque generalmente se hace nasal inferior, en ese sector se engloba y bloquea el menisco lagrimal. Para esto no voy a dar clases sobre conjuntivochalasis. La mayoría responden con tratamientos médicos, antiinflamatorios, ciclosporinas, inclusive puede probar con lágrimas biológicas, como el suero autólogo del plasma rico con plaquetas, pero en el caso que no mejore, pueden hacer una decisión y un cierre simple. Esta es la técnica más básica. O en otros casos, esta es la cirugía donde yo saco la conjuntivochalasis e implanto membrana amniótica. No se lo voy a mostrar por un tema que ya estoy cerca del final del tiempo que se me asignó, pero la técnica consiste en la decisión de la conjuntivochalasis, el implante de una membrana amniótica con adhesivos. Fíjense, esta es la zona donde el paciente tenía la conjuntivochalasis, y ustedes lo que deberían cerciorarse es que el bloqueo del menisco lagrimal no lo tenga más. En muchos pacientes, después de una cirugía de cataratas, a veces cae el párpado superior y cae el párpado inferior, y esto genera básicamente una retracción que también genera una pérdida del vector que hace que la lágrima, por gravedad, normalmente vaya del canto externo al canto interno. La forma de poder saber si esto es la causa del lagrimeo es hacer una prueba donde uno le genera un estiramiento de lo que es el párpado y vuelve el vector. Uno le pone estas tiritas al paciente, estos son Steri-Strips, y lo deja un rato y le dice al paciente si baja o no el lagrimeo.
Y les termino con un casito para terminar la clase. Este es un paciente que me mandó un colega que había sido operado de cirugía de cataratas. Después de la cirugía de cataratas había empezado con mucha molestia, empezó la recorrida con varios médicos que hacían segmento anterior y superficie. Estos pacientes empiezan a dar vuelta, como médico uno siempre los quiere ayudar y les va cambiando la gota y venía con lágrimas con conservantes, sin conservantes, antibióticos, corticoides, una gran cantidad de medicación. Cuando yo lo evaluaba al paciente, el paciente básicamente tenía un menisco lagrimal aumentado, usaba lágrimas de todo tipo, tenía una disfunción de glándulas de meiomio leve y tenía un poco alterado el break-up time. Pero la paciente tenía una sintomatología extrema. Les voy a mostrar un poquito lo que dice la paciente. Contame un poquito más de lo que te molesta. ¿Ardor? Sí. Todo el tiempo, nunca yo me tocaba los ojos no existían, mi nariz yo no me la toco, las orejas no me las toco. Claro. ¿Entendés? Vos tampoco, seguro que vos tampoco. Sí. Ahora mi amigo me dice, no vayas a saber más a nadie, boluda, quedaste así, jodete por haberte operado. Y yo le digo, fenómeno, pero vos no estás así. Yo voy a morirme buscando a alguien que trate de curarme. Y el ardor va a ir. Y a veces... Seguramente les es similar, han escuchado a unos pacientes que después de la cirugía, fíjate lo que decía el marido, jodete por haberte operado. Era una paciente que se operó por un tema estético, de refractiva, y visualmente estaba muy bien, pero la paciente refería que le molestaba el ojo, que sentía el ojo, que le ardía el ojo y que le quemaba. Es más, me decía, mira, siento como una lanza atrás del ojo. Y uno le puede decir, bueno, la paciente está básicamente exagerando, pero son pacientes que tienen este problema y que para eso es terrible. Yo me dedico mucho a ojo seco y a todos los pacientes con problemas de superficie les hago este test, que es el GEMBIS, que es el keratograph. Y fíjense, tenía una buena altura del menisco lagrimal, tenía un buen break-up, tenía un enrojecimiento casi nada, una amiografía normal. Y esto tiene que ver con un cuestionario que yo uso, que es el LOM. O sea, básicamente la paciente tenía mucha sintomatología y no tenía nada en la superficie ocular. ¿Qué es lo que tenía esta paciente? Una neuropatía corneal. Y esto lo habla bien el DIU2. Fíjense, estos son pacientes sintomáticos que no presentan signos y el DIU2 nos dice que este paciente tiene una neuropatía corneal y la deberíamos mandar al tratamiento del dolor. ¿Cuál es la característica de estos cuadros de neuropatía corneal? Que pueden ocurrir por cualquier cirugía, está muy descrito para lo que es la SIC, cirugía de catarata, vitrectomía, tenígeno, para lo que ustedes quieran, que toquen el ojo, pueden generar esta neuropatía. Estos pacientes tienen una disociación entre los signos y los síntomas, tienen una alodinia, esto es muy típico, tienen mucha sensibilidad con el viento y la luz, y son los pacientes que entran al consultorio y se sientan con anteojos de sol. Tienen una hiperalgesia, tienen un aumento de sensibilidad ante estímulos dolorosos. Si una gota le arde, por ejemplo, la cicloponía que a los pacientes les arde en algunos, para ellos les quema y es terrible. Y tiene una hiperalgesia secundaria que tiene una expansión del área sensitiva. Empieza a decirle que les molesta por atrás, que sienten una tenaza que se les clava atrás del ojo. Realmente los pacientes sienten un montón. Y para esto ustedes tienen que entender que la córnea está inervada por el trigémino tiene una primera neurona en el ganglio de Geyser, una segunda neurona a nivel de lo que es la médula y una tercera neurona a nivel del tálamo. Por lo tanto, las neuropatías pueden ser periféricas, en el caso de que afecten solamente esta rama, o centrales, en el cuales ya se afecten las neuronas centrales. Es una prueba muy fácil para poder hacerlo. Si un paciente, por ejemplo, tiene un dolor neuropático, el dolor neuropático es el dolor que, por ejemplo, tiene un paciente que se le clava en un cuerpo extraño, le ponen una gotita de anestesia y a los 5 segundos al paciente se le va la molestia. Los pacientes que tienen un dolor, lo que le dije es el dolor nociceptivo. Los pacientes que tienen un dolor neuropático, que son estos pacientes, uno le pone una gotita de anestesia y los pacientes que tienen una neuropatía periférica, en vez de tardar 5 segundos, tardan entre 10 a 15. Tienen un retraso justamente de la desaparición del dolor. Y los pacientes que tienen una neuropatía central, o sea que el problema no está en la primera neurona,
nunca desaparece el dolor. Uno le pone una gotita de anestesia y decirle, bueno, decime cuándo pasa ese ardor, nunca le desaparece. Esa es una prueba muy fácil para poder diferenciar dolor nociceptivo del neuropático y del neuropático periférico o central. Está asociado a un montón de comorbilidades, migraña, fibromialgia, obviamente toda la parte emocional nos afecta, herpes, la SIC y cualquier tipo de cirugía ocular. ¿Y qué es lo que nos pasa a los oftalmólogos? O sea, pensamos que el ojo es parte de un sistema independiente del cuerpo y el resto de los cirujanos la tienen bien clara y es normal tener un dolor postquirúrgico. Fíjense, una resección de rodilla tiene un 31% al año, una reparación inguinal un 14% al año, una mastectomía 47% a los 12 meses. O sea, cada especialidad sabe que existe un dolor neuropático. Esto que estamos mostrando, que yo le estoy mostrando, es frecuente, por suerte es muy poco frecuente, pero nosotros los oftalmólogos operamos un montón y ustedes van a ver estos pacientes que están dando vuelta en el consultorio. Entonces, ¿qué hacemos a estos pacientes? El problema no está en la lágrima, el problema está en lo que sienten. Por lo tanto, si le van a dar una lágrima biológica, como el suero autólogo, el plasma, los ayuda primero porque regeneran la superficie y después porque tienen sustancia P que les ayuda a modular un poquito el dolor. Algo que les ayuda muchísimo es la utilización de este tipo de anteojos que se llaman anteojos tipo cámara semihúmeda, que les protege la luz tanto frontal como lateral, porque les vuelvo a decir, a estos pacientes lo que más les molesta es la fotofobia, y les puedo decir, a los pacientes se les puede ir el ardor, se les puede ir la molestia, pero realmente la fotofobia es muy difícil de tratar. Y en el caso que tengan una neuropatía central, y que estos, inclusive hay muchas enfermedades neurológicas que vienen con neuropatías, deberían recurrir a un especialista en dolor. Yo utilizo al servicio de dolor del Hospital Alemán porque trabajo ahí, y en ese caso prueban este tipo de medicación. El gran problema que tienen es que generan mucha somnolencia y muchos pacientes para la dosis que necesitan no la quieren tomar porque se terminan durmiendo o les calma mucho lo que es la atención. Esto es frecuente y en Estados Unidos existen fundaciones. Una es esta del Boston Eye Pain Foundation, que fue, la fundó este médico llamado Perry Rosenthal, que se murió hace unos años, y que esta persona que se dedicó a estudiar a estos pacientes que tenían dolor, inclusive usaba diferentes cosas. Hay una página que se usa mucho que se llama Dry Eye Zone, que es un foro de pacientes que tienen el ojo seco, que cuentan las experiencias buenas y malas de otros médicos. Y bueno, este Perry Rosenthal escribió mucho sobre lo que es la fisiopatología, pero hacía buenos tratamientos. Y cuando uno entra en estos foros, le decía que Perry usaba lacosamida, que es un antiepiléptico, diluciones muy bajas de anestésicos, en algunos le daban té de limón. ¿Por qué les muestro esto? Porque la persona que más estudió esto realmente utilizaba una cosa diferente para cada paciente. No hay una receta, cada paciente responde en forma diferente. Yo lo que les aconsejo es tratar de utilizar la menor cantidad de gotas, darles lágrimas de suero autólogo o plasma rico y tratar de tratar lo que es la fotofobia. Inclusive hay actualmente trabajos sobre la utilización de gotas con el CBD, que es uno de los compuestos de lo que es la marihuana, que pueden llegar a ser útiles en estos casos. Por ahora no hay nada científico, solo hay algunas que otras publicaciones y no está bien avalado científicamente. En algunos pacientes esto puede ser tan terrible que hasta necesitan un bloqueo. Este es un paciente que después de una cirugía refractiva le molestó mucho y le tuvieron que hacer un bloqueo a nivel cervical justamente para bajarle el dolor. Por lo tanto, y ya para cerrar, que ya estoy en tiempo, lo que yo le quiero transmitir con respecto al manejo preoperatorio es la utilización de la iopodiona a nivel de lo que es 3 minutos en el momento que van a realizar la cirugía. Traten de utilizar los antibióticos un día antes y traten de utilizar la medicación lo menor posible. O sea, los antibióticos y los antiinflamatorios, uno generalmente los dan dosis decreciente. Si ustedes ven que un ojo se desinflama más rápido, suspéndenlo más rápido, y si ustedes ven que un ojo se desinflama más lento, y bueno, ese paciente se va a tener que utilizar más cantidad de gotas. Les digo esto porque si no, uno tiene en la cabeza que a todos los pacientes en la primera semana le da cada 4 horas, después cada 6, y muchos pacientes terminan recibiendo una gran cantidad de gotas, y esta gran cantidad de gotas, para mí, es lo que termina produciendo estas alteraciones
y molestias en el postquirúrgico. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta para hacerme. Bueno, Rogelio, muchas gracias. Clarísima, muy completa, muy didáctica la presentación. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta. Vos, entonces, no haces una instrucción posoperatoria arreglada de esta gota tantas semanas. ¿Lo vas viendo de acuerdo a la evolución de cada paciente? No, yo tengo una hojita que le doy a los pacientes lo que tienen que utilizar en el pre, que ya lo tengo armado, y después tengo una planillita que yo le lleno de acuerdo a lo que veo. Si tengo un ojo muy inflamado, le voy a dar gotitas más frecuentes. Si tengo un ojo menos inflamado, tengo un esquema cada 8, cada 12 y cada 24. Trato de hacer esquemas de 2, 3 semanas y tratar de evitar un poco el tema de utilizar los antibióticos y los antiinflamatorios eternamente. O sea, trato que cuando el ojo esté desinflamado, tratar de suspender los antibióticos y los antiinflamatorios. Si yo al paciente lo conozco y sé que es un paciente muy hipersensible, muy inflamatorio, que me dedico a esto, son pacientes que sí, inclusive los premedico antes, le doy un corticacele, que es un antiinflamatorio y un antibiótico es un antihistamínico y un corticoide por boca antes y después, pero trato de no automatizar lo que tienen que utilizar los pacientes. Yo igual no soy un cirujano de alto volumen, yo opero cirugías de cataratas, pero 3, 4 por semana. Los pacientes los puedo seguir, los puedo controlar yo, no son como los cirujanos que operan 20, 30 cataratas, que si no protocolizan todo, les va a ser imposible controlarlos. Claro, tal cual, lo personalizás porque haces un seguimiento más personalizado semanal del paciente. Porque a veces, viste que a veces pasa que por ahí viene el paciente a la tercera semana y empieza dejó por ahí la gota postoperatoria y empieza con un poquito de fotofobia, ojo rojo. Sí, sí, totalmente. Totalmente. En ese caso se retoma más los antiinflamatorios y arrancás y lo mantienes un tiempito más. Sí, totalmente. Pero bueno, la realidad es que para mí la gran utilización en el gota en el postquirúrgico, inclusive uno le dice al paciente póngase lágrimas, muchas lágrimas, y las lágrimas, por más buena que sea y que no tenga conservantes, no hay mejor lágrima que la del propio paciente y el exceso de lágrimas también genera cambios a nivel de lo que es la superficie ocular. Buenísimo, sí, y claro, muy bueno el mensaje y clarísimo lo que remarcás, ¿no? La Bueno, recomendación principal de la prevención es la iopovidona, ¿no? Eso sí, es y el si van a mensaje. utilizar alguna lágrima en el postquirúrgico, la mejor lágrima para un paciente es alguna que tenga ácido hialurónico. La que ustedes quieran, de la marca que quieran, pero es como la molécula que estimula la repitelización. Perfecto. Y acá hay una pregunta respecto de la dilución de la moxifloxacina intracamerular, que hablaste de un trabajo publicado que era, me acuerdo que era 0,3 y 0,7. Te pregunta si la dilución de esa moxi, ¿con qué habla ese trabajo publicado? ¿Con qué la hacen? Con ese trabajo lo hace con BSS, Bien. Claro, puede ser BCS o Ringer, todo lo claro. que es intracamerular. Bueno, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias, Rogelio, por tu tiempo, tu clase y espectacular. Así que ahora vamos a continuar con el manejo posoperatorio en la cirugía de catarata. En este caso vamos a abrir el capítulo de complicaciones posoperatorias en la cirugía de catarata. Tenemos el privilegio y el honor de contar con el doctor Ricardo Brunzini, que es referente en lo que respecta a la cirugía del segmento anterior, el manejo de las inflamaciones oculares, de la superficie ocular. Y bueno, es un placer contar con el doctor Brunzini en nuestro posgrado nuevamente. Ricardo, bienvenido, muchas gracias por estar. No, Guido, muchas gracias a vos. Como siempre, lo de Rogelio, impresionante como siempre, y esto es absolutamente real, ¿no? Este, claro, esto es a veces muy difícil en cirujanos de grandísimo volumen, a pesar de que todos nosotros tenemos algún paciente con este tipo de complicaciones, pero es brillante, brillante la charla. Y a vos, Ricardo, antes de empezar con tu clase, ¿también te gusta personalizarlo o lo tenés A ver, automatizado? inicialmente creo que tengo algo muy parecido a lo que comentaba Roge. El tema inicial es el tema inicial con un esquema desde el día anterior de medicación y el resto realmente lo vamos manejando, ¿no? Sabemos
cada uno de los pacientes que tiene. Muchas veces a mí me toca consultarme por pemfigoides oculares que se van a operar y entonces acá la situación es absolutamente diferente, con ojos secos ya muy importantes de entrada, con situaciones que hay que manejar, con otros colegas a los cuales de alguna manera hay que interponer, o sea, una autoinmune que se va a operar de catarata, si no damos medicación previa a nivel general, si no aumentamos, desde aumentar el metotrexato o la mayor parte de las veces meprednisona si se puede usar, o mofetilmicofenolato si no se puede usar, hasta casos en que la situación es tan especial que tiene que ir gamma globulina, así que son todos casos en el posquirúrgico muy diferentes el uno del otro, absolutamente personalizados. Y en los ojos secos muy severos, si uno no deja ciclosporina durante bastante tiempo a posteriori y no la usó previamente, también contribuye a que ese ojo seco sea más molesto. Y casos así de dolor postquirúrgicos lo vemos con cierta frecuencia. El último hace un par de semanas atrás, una colega nuestra de un cirujano súper experto, maravilloso, pero estas cosas suceden. Y a veces es muy difícil después el control de esto y darle a entender a la gente que esto forma parte de un posquirúrgico eh, puede existir. Bueno, Guido, ¿te parece si comenzamos ya con el tema de Bárbaro, endospermitis? perfecto. Empezamos Y el con agradecimiento, y Taz, y el agradecimiento a siempre tu invitación. un placer, gracias a vos. No, por favor. Bueno, ahí está corriendo la presentación. Corre perfecto, se escucha muy bien y Perfecto. correcto. Bueno, vamos a empezar diciendo lo siguiente, ¿no? Después de mucho tiempo en esta historia, creo que uno trata de ser en algunos casos simplista en lo que hace, y creo que la endospermitis en realidad de qué depende, y finalmente, como de costumbre uno puede tratar de hacer las cosas muy sencillas, depende del tiempo de evolución en la que te tocó actuar, y ya absolutamente aleatorio la suerte, la moneda que cae del lado que tiene que caer o no, del agente etiológico en cuestión. Y esta es la base de toda esta historia, haciendo los procedimientos que tenemos que hacer, por supuesto, y sistematizados. Como vamos a ver, si vos recibís un paciente o el propio médico, el paciente no vive ahí y esto ocurre 4 días después, consulta, probablemente lleguemos tarde, que si es en las primeras 24 horas, que es la clave de esta historia. Y lo mismo de qué germen me tocó un coagulasa negativo, que es un epidermidis que forma parte de mi flora habitual de la conjuntiva, y probablemente son esos casos a los cuales podemos terminar muy bien, inclusive sin toxicidad retinal y con una agudeza visual residual buena, a diferencia si me toca una pseudomona o me toca, como he visto una sola vez, en un colega nuestro que opera a su mejor amigo de catarata, o mejor amigo o muy amigo, con un Clostridium, ¿no? Que de golpe el paciente lo operaron a la mañana y me tocó volver de un curso y se comunicó conmigo. Yo estaba bajando del avión directamente al consultorio, la cirugía organizada, y yo le pregunto cuánto hace que lo operaste y me dice esta mañana, y salían burbujas. Ya no había más nada que hacer con esta historia. En definitiva, también es cierto que nos estamos guiando por estudios multicéntricos como el EBS, que son del año 95, pero siguen siendo de referencia para que todo lo que estamos haciendo, y después de todo han sido estudios tan de avanzada que por supuesto conservan su vigencia, pero es del año 95, con lo cual muchas de estas cosas cambian y van cambiando. Y esto es lo que tenemos que estar presentes, ¿no? Que de golpe tenemos una cirugía de catarata, ya somos cirujanos de catarata entrenados,
y pasaron 2 o 3 días como es lo habitual de esto, ¿no? Si el germen es de una enorme virulencia, esto va a ser tan rápido como que la endostalmitis comenzó cuando el germen se metió directamente en la propia intervención quirúrgica, o también es cierto que el germen puede entrar a partir de una herida que no terminó de sellar bien, con un toque en el ojo, algún golpe, algún restregón en la noche, que de golpe hago que esa incisión que es valvulada ya no lo sea y se aspira. Pero habitualmente si ya esto empieza en el mismo momento, en la habitualidad, en el mismo momento que la cirugía está transcurriendo. El resto es, como dijimos antes, estas sí pueden ser un poco más tardías. Y generalmente son los mismos gérmenes, y esto está absoluta y requete contraprobado ya de la década del 90, que el ADN buscado de la superficie, de los gérmenes de la superficie de la piel, era exactamente el mismo que se recolectó de la muestra de la endostalmitis. Con lo cual, la realidad del tema es que lo que sucede es el 85, 90 y pico % de las veces son los gérmenes de la flora periocular los causantes de esto, contra en realidad menos de un 5, es un 5, un 7% que podría tener que ver con alguna contaminación de quirófano. Bien, y esto que ocurre con este hipopion y que pasaron 3 días, claro, la mayor parte de las veces esto es un coagulasa negativo, es un epidermidis, si bien hay determinadas cepas que operan positivo, etcétera, etcétera, que guardan una determinada virulencia, la mayor parte de las veces esto es manejable. Entonces esto empieza con un postquirúrgico que no es el habitual nuestro, con un Tyndall que no tiene demasiada explicación, más que, bueno, fue una cirugía trabajosa, fue un cataratón duro, me quedaron algunos restos de corteza que me pueden dar esto, pero eso el cirujano propiamente lo sabe. Entonces, si estamos en la duda, inmediatamente a mirar la cámara posterior, mirar la pupila, mirar, tratar de dilatar al paciente, que en un comienzo lo vamos a poder hacer y todos estos ojos dilatan, empezar a mirar la cavidad vítrea, que es la clave. Entonces, una verdadera endostalmitis va de adelante hacia atrás, con lo cual siempre voy a tener algún compromiso vítreo de algún determinado tenor, que por supuesto que si el germen es de increíble virulencia va a ser increíblemente rápido, pero si no, esto va a circular por la dinámica de la cámara anterior, se va a meter en el vítreo anterior inferior y a partir de ahí colonizar la cavidad vítrea. Bien, estos restos de fibrina, esto que no termina gustando, y bueno, por supuesto que uno puede terminar pensando, esto puede ser un TAS. Bueno, sí, eventualmente sí. Acuérdense que este tenía un nivel de hipopion muy importante, que habitualmente el TAS no lo tiene. Este tenía una ligera opacidad vítrea que el TAS no lo tiene, con lo cual lo primero que voy a hacer, voy a meterme, habitualmente yo sugiero hacer un lavado de cámara anterior, la toma de la muestra, que es mucho más fácil hacerla de cámara anterior que de vitrio, la colocación de los antibióticos, vancomicina, ceftazidima como lavado en la cámara anterior, y la punción por pars plana de la colocación de la medicación en cavidad vítrea, ambos antibióticos, y podemos dejar dexametasona 0,4 miligramos también. Y la mayor parte de las veces uno va a ver que logra controlar el cuadro. Si esto es tan rápido de progreso como lo que dijimos las primeras 48, 72 horas, uno tranquilamente puede entrar por la incisión del handpiece y trabajar ahí. Por supuesto, después hay que cerrarla ya con alguna sutura, y la mayor parte de las veces el cuadro básicamente termina acá, pero con la colocación de la medicación endoplar. Esto hasta el momento y hasta donde tenemos los antibióticos que tenemos a nivel general, que una levofloxacina puede entrar, las quinolonas entran, no nos va a esterilizar el caso. Bien, entonces nos seguimos guiando con lo que hacemos. Y sí, enseguida dilatamos, miramos, veo la retina, la veo todavía bien, puedo tener alguna turbidez, pruebo la agudeza visual del paciente, que siempre tiene que estar registrada,
y la realidad es que si veo más allá de un movimiento de manos o mejor, bueno, es lo que decíamos, la punción aspiración vítrea, la introducción de los antibióticos, yo le agrego para mejorar la dinámica de esa cámara anterior, lavado de la cámara anterior, vamos a tratar de tomar el laboratorio, que además es una cuestión legal, venga esto negativo o no, vamos a tratar de hacerlo. Nosotros tratamos, después de la cirugía y de brindarle el tratamiento, de buscar cuál fue la etiología de lo que tenemos, venga o no venga positivo del laboratorio. Las medicaciones antibióticas son bastante seguras. Hemos hablado de la vancomicina 1 miligramo, a cefalosporinas entre 1,2 a 2,25 de miligramos, y la dexametasona 0,4. Esto en realidad es que no ha cambiado. ¿Cómo realizar esto? Bueno, esto ha cambiado tanto que con el entrenamiento que hay ahora, con el hecho del uso de los antiangiogénicos, creo que todo el mundo sabe hacer esto y todo el mundo sabe punzar un ojo y colocar medicación por plana, porque bien, hay mucho más entrenamiento que antes. Por supuesto que vamos a medir con el compás, quien no tenemos la par plana dibujada en nuestro cerebro porque no somos cirujanos de retina, los 3,5 milímetros en una pseudofaquia, los 4 milímetros si esto existiera en una endoftalmitis que por supuesto conserva su cristalino y no fue post-cirugía de catarata, y empleando estos dispositivos que a veces existen donde directamente esto está marcado y no hay motivo de error. El tratar siempre de usar alguna jeringa siliconada que son de fácil manejo para la introducción de la medicación, inyectar lentamente, como para que de alguna manera esto no caiga abruptamente en la retina. Y es un poco lo que decíamos, una situación ideal es la que vimos antes, donde el paciente llega con tiempo, el germen fue un coagulasa negativo, todo fue saliendo bien, u otra, esto es una serie de ese probablemente 5 a 7% raro de una, entre comillas, epidemia intranosocomial, en donde lo que vamos a ver acá es tanta virulencia que produce a nivel ya corneal, fíjense que hay un prolapso ya del iris en la incisión primaria de esto y un anillo inmunológico por la gigantesca toxicidad de los gérmenes, ya no podemos ver demasiado bien, ya va a haber membranas, un hipopión importante, y esto fue uno de 6 casos de la serie, y aquí está la rapidez y lo que tenemos que hacer extremadamente urgente para tratar de solucionar esto. Bueno, acá obviamente ecografía previa que constate la importancia del compromiso vítreo, que por supuesto lo va a tener. Si tenemos ese segmento anterior, olvídense, el vítreo va a estar comprometido de adelante para atrás, en mayor o menor cuantía. Va a haber que ver si no hay ya algún tema a nivel retinal de desprendimiento de retina, que por supuesto sería muy importante consignarlo previamente. Esto termina en una vitrectomía por pars plana. Se empieza a limpiar primero la cámara anterior, se desepiteliza la córnea para ver mejor. Esto empieza a generar una visualización. Ahí vemos exudados preretinales en la cámara anterior, en el vítreo. Se comienza a trabajar con el vitrectomo altas vueltas en el centro y después periferia, hasta ser muy prudentes con esto, porque estas retinas son muy fácilmente, están muy lábiles y es no complicado que esto termine en un desprendimiento de retina, con lo cual tiene que ser un manejo muy profesional de la situación. Se deja la medicación, la pupila queda dilatada. Bueno, felizmente, además del sufrimiento corneal, que por supuesto lo va a tener por todo lo que aconteció, como ven esa úlcera corneal, bueno, esto de a poco fue mejorando, y este paciente de la serie de estos casos, que fue el primero en llegar, bueno, termina bien.
En el laboratorio encuentran una Morganella morgani y un Citrobacter fruti, muy raros, y encontrar más de un germen habla de del lugar, evidentemente. Este fue el siguiente paciente ya haciendo el halo inmunológico, pero ya acá tenemos más compromiso corneal, un edema muy importante, ya no nos permite ver demasiadas estructuras, exudados en la cámara anterior. Este fue el cuarto paciente de esa serie, también tratando de realizar el mismo procedimiento. También llegamos a poder visualizar retina y trabajar con alguna cierta comodidad menos que la anterior. Bueno, se lo logra compensar. Pero claro, más horas de evolución, el primer paciente de la serie, ya acá esto no es muy manejable, ya hay una necrosis del área de la incisión. Fue el primero de todos, con lo cual tiene unas cuantas horas más de evolución, y esto termina realmente en un pioglobo con todo ese material purulento que simplemente al colocar la irrigación del vitréctomo y tocar un poco la incisión que se entreabre, termina siendo esto, removiendo un poco la lente, ruptura de la cápsula posterior, todo el material, y por supuesto aquí no hubo demasiado por hacer. Esta era la ecografía de este paciente de hace algunos años atrás. Bueno, esto ya es pronóstico absolutamente reservado, y esto terminó en una tisis bulbi. Bien, por lo tanto también está la virulencia en microorganismos. No es lo mismo que vimos anteriormente, que los que toca acá, que encima han sido dos. Bueno, todos los antibiogramas para la búsqueda de la medicación adecuada. Este es la Morganella, los cultivos, el Citrobacter tiene un brillo metálico y genera sulfídrico, así que imaginemos de lo que estamos hablando. Bien, así todo siempre se está a tiempo si el paciente llega a tiempo, a pesar de la virulencia de los gérmenes, y que por supuesto lo tenemos que intentar. Y en realidad todo esto ha ido mejorando a lo largo del tiempo, desde los primeros tratamientos en donde colocaban el polvo de la penicilina abriendo el ojo directamente dentro del ojo, a todo lo que podemos hacer ahora. Y todo esto ha bajado muchísimo la incidencia. En este momento es 0,0003, 0,0002, menos en los diabéticos, ¿no? Que es un enorme porcentaje, o es un porcentaje importante, no enorme, de los pacientes que ustedes van a seguir operando de catarata, en la medida que, bueno, vivimos más y más gente tiene este compromiso. Bueno, en cuanto a todos estos 6 casos, que yo no atendimos los 6, atendimos 4, es raro que esto ocurra, es raro que esto sea nosocomial, pero eventualmente puede pasar. Muchas veces se puede aislar directamente de la conjuntiva. A veces esto también forma parte de una flora habitual de mi conjuntiva, y esto puede ocurrir hasta en un 0,5%. Aunque uno no lo pueda creer, una pseudomona eruginosa puede ser entre un 1 y un 3, pseudomona eruginosa. Acá en esta literatura se lo halló de conjuntiva y se lo halló de hemocultivos, como dijimos antes, formando parte de la flora normal del paciente, o puede esto provenir de infecciones del tracto urinario. Y otro de estos casos que dejan muchísima enseñanza, esto es también un cirujano increíblemente experto en esto, y acá hay una cantidad de factores en juego en esta historia. Esto que estamos viendo es el cataratón, entre comillas, que estamos viendo acá, un paciente con un Down, jovencito. La cirugía, según me comenta, fue una cirugía realizable, pero de alguna manera trabajosa, en un cristalino ya muy pasado por su catarata. Se pudo colocar la lente, la cirugía terminó bien, pero este es el posquirúrgico de 72 horas después, donde ya no había más nada para hacer.
Esto se trató de una pseudomona y ese ojo terminó en una evisceración, con lo que se imaginan qué sucede cuando esto ocurre en todos, ¿no? Por parte de la familia, parte del paciente y parte del médico cirujano experto que después necesitó ayuda para continuar su ejercicio profesional otra vez. Así que, bueno, en la prevención, inclusive habló Rogelio del empleo de medicación, de todo esto, hay una cantidad de cosas que yo quisiera que tengamos en cuenta. Es muy difícil que esto ocurra a partir de una verdadera conjuntivitis porque la ve la secretaria, la ve el que ingresa a los pacientes al instituto, lo ve el que ya en el segundo piso, primer piso, donde está el quirófano, porque tiene que estar entrenado para esto. Entonces no puede dejar pasar a un paciente con una conjuntivitis porque esto fue examinado por el oftalmólogo, por el médico a cargo, algunas semanas antes y por supuesto no lo estamos viendo a ese paciente 2 o 3 días previo a esto. Sí puede pasar a partir de una blefaritis y son la mayor parte de estos estáfilos que andan dando vuelta en los cultivos. Sí, como dijimos antes, vamos a pensar en el diabético también, que tiene mayor factor de riesgo y es el único que no pudimos torcer la curva de endoftalmitis. Sí vamos a pensar que estamos operando pacientes cada vez más añosos, además de todos los otros factores de riesgo, vías lagrimales, acrocistitis subclínicas, alteraciones del filo, ojo seco, que por supuesto está cambiando la flora. El ojo seco está en continuo uso de todo tipo de medicaciones, inclusive de ciclosporina crónica. Usuarios de lentes de contacto, que en realidad deberíamos, para normalizar una flora de un usuario de lente de contacto que toca sus ojos todo el tiempo para colocar la lente de contacto, uno debe decir, bueno, señor, no, señor, señora, no use esa lente de contacto 3 semanas. ¿Y cómo ve? A ver, todo esto no es muy sencillo, pero sería la forma de volver a una flora habitual. Infecciones sistémicas, inmunosuprimidos por infecciones o medicación, cada vez tenemos más. Alteraciones anatómicas palpebrales, cirugías previas generales, córneas descompensadas, alteraciones tróficas, y ni hablar de más cercano a todo esto, como antecedentes de endoftalmitis del ojo contralateral, abscesos de córnea, o empleo de medicación permanente, como dijimos antes, de un ojo seco. Esto hace que la situación pueda ser un poco diferente. Y a veces lo que no tenemos en cuenta, porque uno da muy prolijamente, como seguramente hacemos todo, como también nos contó Roge, de su hojita en el post, termina el paciente de ser operado y se va con una hoja de las indicaciones, y resulta que deberíamos pensar un poco cognitivamente cómo está ese paciente, si alguien va a ayudarlo en esto. Gente muy grande, el señor tiene 85 años y la señora probablemente tenga 82, y a veces las situaciones no son tan fáciles y a veces por cuestiones laborales y miles de otras cuestiones, los hijos, los amigos no están presentes para ayudar en esto. Y ni que hablar, porque también tenemos dentro de este grupo etario enfermedades neurodegenerativas, con lo cual podemos hacer 1.000.000 de cosas bien y resulta que de esto muchas veces depende una familia inexistente. Bien, en definitiva, tratamiento quirúrgico lo más precocemente posible para que de alguna manera, aún con gérmenes de altísima virulencia, tengamos una chance positiva, como vieron en 2 pacientes de esa serie. Y esto es tan así como lo hemos visto varias veces en esta serie de tratamiento. Bien, depende por supuesto del tiempo y depende por supuesto de qué me tocó en cuestión. Ya parte de esto lo mencionó Rogelio, y realmente, como muy bien terminó diciendo él, todo esto está muy discutido. En realidad, en centros de grandísimo volumen de cirugías, la mayor parte de las veces a partir de la cefuroxima del ESCAR ya de hace unos cuantos años,
que teóricamente probó ser eficaz, pero simplemente con una tasa altísima de endostalmitis comparado con Europa y comparado con otros países del mundo, que empezaron a usarlo y por lo tanto empezaron a bajar. Esto obviamente sí resulta efectivo. Después empezaron a aparecer las complicaciones por las medicaciones. Entonces, en nuestro medio, que nosotros no tenemos medicaciones ya armadas para uso y con el manejo exquisito de las concentraciones, yo también he visto casos de inflamaciones de la cámara anterior, de pérdida de pigmento iridiano por el hecho de la moxifloxacina. Y en realidad esto es bastante difícil de establecer. Quien ha tenido un problema en un quirófano y lo ha instalado y después no ha tenido ningún problema más, va a estar comentándoles, por supuesto, que esto es debido al uso de los antibióticos intracamerulares al finalizar la cirugía. Pero la realidad es que seguramente esa institución no hizo solamente esto, cambió como 10 cosas. Entonces, es muy difícil determinar cuál fue el cambio para que esto no sucediera. ¿Qué más aparecieron? Bueno, apareció el uso de iodopovidona, en este caso intravítrea, después de una vitrectomía. También existe el caso después de cirugía de catarata. Y como ya también muy bien se mencionó, en realidad esto puede ser útil, pero en cuanto al antibiótico intracamerular, pero no hay una evidencia enormemente clara debido a que muchos de estos trabajos también están direccionados al laboratorio que hace esa prueba de esa medicación, pero fíjense que acá tenemos algo muy reciente del año 24, con 56.598 cirugías de catarata desde el año 16 al 22, son 6 años, 7 años de post, y en donde no ha podido probar la diferencia entre el uso de medicación intracamerular al tratamiento de iodopovidona, más la medicación previa que se usa. Así que absolutamente discutido. Quien lo usa lo va a seguir usando, probablemente, tal vez sin demasiada razón, aunque le haya ido bien. Muy bien, y para finalizar un poco el tema del endostalmitis, que por suerte son cada vez menos frecuentes, lo eran antes. Mucho también tiene que ver con la incisión, con el tamaño de la incisión. Cuanto más chicas son las incisiones quirúrgicas, y esto ya está 2,2, 2,4, está muy abajo de una extracapsular que eran 8 o 10 milímetros, y ni que hablar de una intracapsular donde esto era increíblemente frecuente. Eso quería comentarlo también. Y el llenado de esto, y después vamos a hablar de lo que dijimos antes, que a veces esto termina bien, pero por alguna eventualidad pierden la presurización de la cámara y aspiran. Bien, vamos ahora a hablar un poco de la toxicidad del Ricardo, TAS. Sí, Ricardo, ¿te puedo interrumpir un segundito antes de pasar al TAS, a la siguiente presentación? Hay una pregunta en el chat sí. de una de las alumnas que pregunta ¿cuál es la técnica para la punción vítrea? Y si cuando vos inyectás el antibiótico intravítrea y la dexametasona intravítrea, si utilizás la misma aguja, la misma jeringa o haces 3 abordajes distintos. Bien, primero, cuando voy a estar colocando 3 diferentes medicaciones, o por lo menos las 2 más importantes son los antibióticos, empiezo con los antibióticos para que esto pueda de alguna manera entrar y tener y no refluir por debajo de la conjuntiva. Lo que conviene siempre es saqué un poquito de cámara anterior y lavé con cámara anterior. La técnica es el compás, los 3,5 milímetros, 30G o 27G la agujita, cargan en jeringas siliconadas el 1 miligramo y el 2,5 en la proporción que esto está, que generalmente es lo que estamos inyectando, es muy poquito, son las primeras ranuras de la siliconada de un centímetro cúbico, y intento primero con los 2 antibióticos. Si me queda espacio y no estoy perdiendo medicación por la misma
por la misma punción, la misma entrada al ojo que es autosellante, por el tamaño de la agujita, termino con la dexametasona también. No uso, es muy difícil usar la misma entrada porque no la vamos a encontrar, o sea, cada una de estas medicaciones que ya está precargada en la jeringa de uno y no las empleo en la misma jeringa, tengo las dos y opcional la tercera, y vamos midiendo en determinadas zonas para colocarlo, que generalmente estamos empleando siempre los cuadrantes superiores, para colocarlos directamente día 1 y lo inyecto despacito. Esto generalmente la dilución está hecha y en los libros de dosificación, el último que es la puesta al día del que teníamos con Pele, que trabajó Pele muchísimo más, lo tiene todo el mundo, ahí es 0,1, así que es muy, muy sencillo de colocar. Clarísimo, clarísimo. ¿Y qué anestesia Tópica. aconsejás? Tópica. Tópica, Ok. a ver, depende. El paciente está gigantescamente dolorido, bueno, harán una paravulvar con alguna de las dos locaciones, o abajo o arriba. No hace falta terminar con una paravulvar enorme para esto si el paciente está muy molesto, y de última una sedación por parte del anestesiólogo, ¿no? Porque ya tener una endostalmitis es mucho, y sufrir el tratamiento es mucho también. Eso, a ver, hay alguna cosa que no la van a perdonar nunca y es el sufrimiento. Aún salga bien después todo el procedimiento, se les van a quejar de cuánto me dolió. Con lo cual, si la situación no es una situación complicada, lo haremos directamente con anestesia de gotas. El problema es que si hago una subconjuntival para la colocación después de esas intravítreas, a veces después me cuesta mucho localizar esos 3,5 milímetros, aunque tenga el compás, porque me hice una burbuja, hice una ampollita. Habría que tratar de no hacerlo. De última, está el anestesiólogo al lado que lo plancha con una vía, y la situación así es mucho más confortable, y el paciente sale de ahí diciendo no me dolió nada. Clarísimo. Muchas gracias, Ricardo. No, por favor. Bien, acuérdense del laboratorio, es fundamental. Uno busca, muchas veces no lo encuentra, pero no es lo mismo tenerlo presente, haberlo encontrado o no haberlo encontrado, pero lo pedí, lo saqué, lo mandé y no apareció nada. Está dentro de una posibilidad estadística. Bien, estábamos empezando a conversar del tema de toxicidad aguda del segmento anterior, y esto, en el año 2006 aparecieron las primeras publicaciones por Mamalis, y siempre yo me pregunto, antes de esto, ¿cuántos TAS habré curado con medicación antibiótica sin saber que realmente eran TAS? Tal vez de los que mejor me salieron eran estos, no lo sé, pero esto, que por momentos es muy frecuente y depende de pequeñas epidemias, en este momento hemos aprendido de cómo evitarlo, son menos que antes. Y acá la situación es una situación anterior. A diferencia de una verdadera endostalmitis, esto es una toxicidad aguda del segmento anterior, con lo cual lo que la va a ligar, entre comillas, al segmento anterior es lo que estamos viendo. Desde casos tan visibles como donde tengo un edema estromal, pliegues en la desepitelización corneal, pupila dilatada, pero no compromiso vítreo. Entonces acá la ecografía me va a dar perfecta. Esta es una diferencia a tener presente. Por supuesto que uno puede preguntar, sí, pero bueno, esto también puede ser una endostalmitis de comienzo, sí, nos genera una cantidad de dudas, y después veremos qué hacemos en los casos que son increíblemente dudosos. Sí los hay, claro que los hay. Entonces, un post-op de 24 horas, generalmente el ojo es bastante menos rojo, menos congestivo que el de una endostalmitis, menos síntomas, por supuesto, que en las sépticas. El inicio puede ser en los primeros días, pero no mucho más de uno segundo día posterior. No vamos a tener un TAS 15 días, entre comillas. Alguna cosa rara de estas hemos visto, pero estamos hablando de
estadísticamente la nada misma. Esto es ahí, esto es a lo sumo 1 o 2 días a posterior. Tyndall de varias cruces, tengo una enorme inflamación, marcada reacción fibrinoide, son extremadamente plásticas de la cámara anterior, el edema corneal que puede ser leve, moderado o severísimo como este, y la reacción es aún más importante y lo que entró es más tóxico. Puedo tener membranas prelentales, fibrina, turbidez vítrea, leve o inexistente, y va a ser absolutamente anterior. Esto está pegado al vitrio, y cuando lo tengo pegado al vitrio anterior, bien detrás de la línea. Por lo general, todo esto anda bien, y vamos a ver cómo lo vamos a ir resolviendo. Y es esto, cuando esto termina, todos esos precipitados queráticos que no tienen mucha explicación, todo el edema, toda la marcada sintomatología de la cámara anterior, levantan presión con muchísima frecuencia. Tal es así que esto a veces se comporta como se comportaba un glaucoma agudo, que terminaba todo el episodio y terminamos con el iris epitelizado. Pero bueno, esto es intuirlo, el corticoide a altas dosis, tópico, mejorarlo, inclusive subconjuntival, y de a poquito, dilatadores, control de la presión ocular, y de a poco esto va retornando a una coloración absolutamente habitual, y esto es la diferencia del ojo que se operó con el ojo que no se operó del mismo paciente. Bien, ¿qué es lo que sucedió acá? Y acá lo que sucedió es que entró algo al ojo en una que no tiene por qué entrar, o en un porcentual más allá de lo que está autorizado para esto en la cámara anterior, y me la intoxicó. Tan sencillo como esto. Entonces, desde antisépticos tópicos, el apuro enorme del cirujano de altísimo volumen o de no altísimo volumen que quiere comenzar su cirugía ya y coloca iodopovidona previo a la cirugía, además de la postcirugía, que lo están usando muchos, con lo cual sí es cierto que esto incrementa la toxicidad de la superficie ocular, pero esto es absolutamente útil en el pre. En el post se los dejo a criterio de cada uno y a la experiencia de cada uno le haya quedado. Desde muchas veces el aplaudir con los guantes para sacar el talco e ingresan en la cámara anterior, la mayor parte de los guantes que se usan los siguen teniendo, geles anestésicos que hay que tratar de no usar, y en muchos quirófanos de alto volumen los usa, porque además es muy difícil esterilizar esto, y que además un gel que toca y está en contacto cuando lo puse con las pestañas, con el borde de los párpados, y ese mismo gel que viene en un envase tipo pomo, lo vuelvo a poner en los pacientes que le siguen. No, yo ahí no, hay que tratar de evitarlo. Por eso el uso directamente de los colirios es mucho mejor. El uso de los ungüentos oftálmicos, que por suerte ya está virtualmente erradicado. Anestésicos, antibióticos, que termina la cirugía y va las gotas de antibiótico, la subconjuntival ya casi no la usa nadie, pero eventualmente se usa una gigantesca concentración de antibiótico que, si de alguna manera entra adentro del ojo, lo va a producir, y el resto son alteraciones del pH y los iones en los líquidos de irrigación. Esto lo hemos visto varias veces. Ha habido en estos años desde fabricantes de Ringer altísimamente conocidos que han tenido que sacar partidas, viscoelásticos desnaturalizados, sobre todo los que venían con cadena de frío. Esto era enormemente frecuente y durante mucho tiempo era la causa 1 de esta historia. Sustancias irritantes como consecuencia de una adecuada e inapropiada limpieza del instrumental, toxinas bacterianas, la bacteria por supuesto no está, esto no es una endostalmitis, pero sin embargo me dejó la toxina que me intoxica todo el cemento anterior postesterilización. El hecho de no, cuando mandamos las cosas a esterilizar, o cuando teníamos cada uno de nosotros la prolenera de determinados tamaños, y la caja no tenía el tiempo suficiente de venteo,
o lo que estábamos usando no tenía el suficiente tiempo de venteo, los líquidos detergentes que quedan en las tubuladuras, y dentro de las endotoxinas bacterianas, generalmente eran las de los gram negativos en los aparatos de limpieza, e impurezas que quedaban en el autoclave. Bien, no todos los casos resuelven sencillamente, la mayor parte sí, felizmente, pero no todo esto resuelve sencillamente, y hemos visto seguidilla de casos, estos eran 3 o 4 casos en el mismo establecimiento, donde la pupila nunca terminó de volver a su tamaño habitual, y la córnea nunca se recuperó de la gigantesca toxicidad que esto produjo. Tal es así que tengo entendido que alguno de ellos después terminó en un injerto endotelial. Y esto queda así, y esto quedó así. Esta córnea no se recuperó. Estos pacientes, esto fue lo que había que resolver después. Fíjense cómo quedan las lentes intraoculares con los depósitos debido a la gran inflamación que generó, las partículas, los restos de pigmentos que quedaron después de esta historia, pegoteos en el iris, y esto está descrito, no es el lobillo solo, esto hay casos de descompensación directamente corneal que hay que dar una resolución después. Bueno, esto se puede prevenir, por supuesto, esto depende de lo que tenemos como cirujanos nosotros, en lo que no tenemos que hacer, y también depende muchísimo, mucho más en la actualidad, porque ya no son los viscoelásticos desnaturalizados, esto es a partir de que la cirugía terminó, o en los intercirugías cuando van las cajas a los autoflash, de lo que tengo que hacer y cómo termina ese día y la limpieza de todo esto. Entonces, lavado sin desinfección antes de la esterilización, tubuladuras instrumental, mantener húmedo para evitar que se diera el material proteico, que es el mismo cristalino, o los restos de viscoelástica, tiene que quedar sumergido para que no se adhiera. Si viéramos los lúmenes de todo lo que usamos, creo que más de una vez nos asustaríamos. Si se emplean detergentes, la cantidad y el tipo para cada instrumental, que esto está absolutamente establecido por el fabricante. Esto es milimétrico, esto digamos, quien opera esto en un quirófano sabe perfectamente lo que tiene que hacer. El enjuagar con agua destilada, a veces o bidestilada, desionizada estéril, remueve los agentes, los restos de los agentes de limpieza, los restos de la cirugía abundante, y después esto hay que secarlo, hay que pasar aire para secarlo. El secado tiene que ser con aire comprimido filtrado. Si empleamos en el secado del instrumental paños, tienen que ser los que no dejan pelusa. Más de una vez vemos restos de pelusas en la cámara anterior. Por suerte, la mayor parte de las veces no son inertes, pero fíjense que los encontramos. Los cepillos para limpieza en el instrumental deben ser descartados o emplear los adecuados para que el fabricante tiene para esto. El ultrasonido para limpiar el instrumental, desinfectarlo. Al finalizar, el alcohol etílico para remover las proteínas al 70-90%, o isopropílico que no es inflamable. Mantenimiento adecuado del autoclave, cada tanto tiempo este autoclave tiene que ser revisado, tiene que ser limpio. El tiempo adecuado del venteo de gas, los descartables son descartables, si bien esto ha ido cambiando con el tiempo y se ha aprendido a cómo manejar todo este instrumental y que nos permita cierto tiempo de uso. Rotular las jeringas con el contenido, no equivocarme en lo que está pasando. Hemos visto hasta casos complicadísimos donde hubo equivocaciones entre antibióticos y una pieza anatómica que debería ser después enviada a anatomía patológica, y esto era formol. Personal competente, entrenado, actualizado, todo tiene que ser muy bien protocolizado. Acá está la diferencia entre una y otra. Por lo general, la endoftalmitis en un 60% de las veces produce dolor. Hay un 40% que no, pero un 60% duele. Por lo general, el TAS no tiene dolor si no tiene elevada supresión ocular. Escasa o nula hiperemia, son ojos que dentro de todas las conjuntivas están blancas,
En las endoftalmitis la conjuntiva se pone muy congestiva hiperémica. En un TAS, porque lo que intoxiqué es mi ángulo, intoxiqué todo mi segmento anterior, la elevación de la presión es rapidísima. En cambio, en una endoftalmitis tiene que generarse una gran inflamación, fibrina que tapice el ángulo y a partir de ahí es que empiezan a levantar presión. En la endoftalmitis hay rápido aumento de manifestaciones en la cámara anterior. Por supuesto que puedo tener cirugías complicadas o no. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que sucedió. Por lo general el TAS no son cirugías complicadas, estas son cosas no esperadas, le ocurren al cirujano. Acuérdense siempre de los precipitados queráticos pigmentados que no lo tiene la endoftalmitis. Y esto siempre termina con una despigmentación del iris en el TAS, cosa que no ocurre por lo general en la endoftalmitis. Bueno, y de alguna manera cuando esto ocurre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y está el pensamiento vital en si es una endoftalmitis o no es una endoftalmitis, y por supuesto el TAS es corticoide dependiente. Tengo que bajar la presión, tengo que dilatar esa pupila si es que ya no quedó dilatada por la propia inflamación. Empiezo con acetato de metilprednisolona a acetato, ahora vamos a ver el por qué. El difluprednato que ya se mencionó, tengo menos experiencia, fui hace muchos años el que lo presentó en la Argentina, pero tengo bastante menos experiencia y vuelvo generalmente cuando estas cosas ocurren a la prednisolona. Esto es debido muchas veces a los aumentos de presión. Estos ojos en algún caso levantan presión y estoy poniendo más medicamento que levanta presión, con lo cual ahí después tengo algún otro problema. Pero bueno, son útiles también, tiene que ser requete contragoteado, y esto es un poco la diferencia. Siempre busquen el acetato, porque la penetración en el humor acuoso es muchísimo más alta que el que no es acetato y fosfato sódico. Bien, ahí está la diferencia enorme. Y acuérdense que para estar absolutamente seguros que lo que tengo es un TAS, enseguida voy a mirar el vitrio. El vitrio no se llena de exudados en el TAS. Muy bien, y ¿es un TAS o no es un TAS? Esto es un caso problema, un paciente de sexo masculino de 76 años, una FACO 5 días antes, una lente intraocular plegable, una cirugía que la relató el cirujano como no complicada, antecedentes de una tumoración melánica coroidea con un seguimiento de hace 2 años, todo tranquilo. Al 4º día post-op empieza el dolor, la cefalea, la reducción de la agudeza visual. En la guardia hablan de que esto es un glaucoma, lo derivan para realizar una iridotomía láser. En la ecografía, ecos de mediana y baja reflectividad, escasos a predominio anterior, retina ecográficamente aplicada, coroides bien, y el diagnóstico de derivación era endoftalmitis. Ahí están los impactos de la irido láser que también costó. Mucha fibrina en la cámara anterior, pero el vitrio no estaba tan comprometido. De a poquito con antiinflamatorios esto se va reduciendo, la córnea se va aclarando, pierdo el edema. Va a tardar unos cuantos días en desaparecer las placas, la fibrina que está comprometiendo la pupila, pero se empiezan a abrir en círculos y la córnea cada vez está mejor. Bueno, vemos de la zona de la conjuntiva que está inflamada, en realidad la zona de la herida, de la incisión quirúrgica, el resto no tanto. Y bueno, acetato de prednisolona cada hora, como dijimos antes. En algunos casos el refuerzo de triamcinolona subconjuntival cuando la situación empieza a ser alarmante, ayuda muchísimo. Dilatadores, algún colirio preventivo con antibióticos, timolol, dorzolamida para el control de la presión. Todo esto fue mejorando. Bueno, esto es el TAS clásico que vimos. Y quisiera comentar esto porque he visto muchos casos, y estos en realidad uno dice, bueno, esto no es un TAS. No, el paciente andaba bárbaro los primeros días y de golpe aparece con una marcada inflamación, disminución de la visión, y empezamos a ver que hay esta fibrina que va desde la incisión principal a la de la segunda mano y termina en el borde de la pupila. ¿Y acá qué pasó?
Probablemente son estos los ojos que pierden presión, por eso creo que es importantísimo los oclusores que se usan durante los primeros días en la noche, cuando el paciente puede restregarse el ojo porque le molestó, ahí perdió presión, aspiró y me termino llevando una endoftalmitis de regalo cuando no la debería tener. A veces incisiones que no están perfectamente construidas, esto puede ser también, pero esto es muy característico y he visto muchos casos de estos donde la punción de cámara anterior termina encontrando flora. Bien, nada, por suerte esto se lo trató, se lo medicó, se colocó medicación adentro, nunca llegó a nada. Bueno, es todo lo que tengo que tener cuidado para un TAS. Y si de golpe estoy dudando de si esto lo es o no lo es, bueno, el paciente se queda en el consultorio, empezamos con la terapéutica. Si esto es un TAS, con el correr de las horas tengo que estar mejor. La prednisolona en los dilatadores lo dejo ahí, lo vuelvo a citar en unas horas, de unas horas lo vuelvo a citar en la noche, y si de última tengo una duda eterna de que esto es o no es, le pongo medicación, le pongo directamente antibióticos adentro. Si terminé dudándolo y es preferible de alguna manera, en los casos enormemente dudosos, proceder como si esto fuera infectológico, terminar de alguna manera con todo esto y no estar después llorando porque esto fue realmente una endoftalmitis y no fue un TAS. Bien, esto es muy distinto, el TAS es anterior, lo otro es posterior, volvemos a recargar esto para que uno no se lo olvide y tengo que tener un vitrio libre. Bueno, creo que acá, Guido, terminamos con todo esto. Hola, Manuel. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar. Por favor. Muy buena presentación, muy buenas clases. Es un lujo y un privilegio para nosotros, Ricardo, siempre escuchar tus clases y aprender de las mismas. Yo tengo una pregunta respecto del caso que presentaste, ese que es muy interesante, de la aspiración por la hipotonía postoperatoria, que confunde TAS endoftalmitis. ¿A vos qué aconsejás? ¿Lavado de cámara anterior, toma de muestra? Toma de muestra. Es un paciente que estaba bien, que de golpe esto te ocurre 7 días después. No hay un TAS 7 días. Ahí mostramos algo de 4 días. Yo tampoco sé si antes de esto no tenía algo. ¿De acuerdo? Pero cuando esto pasó tanto tiempo. Inyectás el antibiótico intravítrea. Colocás antibiótico intravítrea, lavás, tomás la muestra y después fíjate qué pasó. Correcto. Pero no tenía nada. Ricardo, tengo una consulta. ¿Has visto alguna vez un caso que comience como un TAS y termine como una infección? ¿Puede pasar? Debería ser algún germen de muy escasa virulencia y donde ahí te queda la duda, ¿no? Son esos casos donde uno está dudando qué pasó. Habitualmente no, pero bueno, eso puede eventualmente darse también. Pero bueno, ya estamos hablando, creo que uno en estas reuniones debemos, creo, hablar del concepto general de las cosas, ¿no? Estamos hablando ya posiblemente de una gaviota que no te hace un verano. Sí, todo puede pasar. En la historia de todos nosotros, de mi parte como proctólogo, de parte de ustedes como cirujanos, vas a ver que nos van a pasar de todo. Pero no es el concepto general, me parece. El concepto general es este y es el que tienen que la mayor parte de la gente tener como para lograrlo. Bueno, hay cosas rarísimas. Yo he visto un par de casos de inflamaciones que no fueron infecciones 15 días después. Decime qué fue, yo qué sé. Te quedó alguna masita guardada, quedó algún resto que de golpe de corteza del cristalino que quedó agarrada por la pata, entonces no se movió y ante algún determinado movimiento eso se disparó y empezó a generar una anafilaxia, una facotoxicidad. Bueno, ¿viste? Son estas cosas que no tienen una explicación, pero también lo vi. Ricardo, no una pregunta. Vos hablás de las de acetato de prednisolona como el tratamiento. Sí. ¿Todas las prednisolonas son iguales? Porque hay algunas, a mí me da la sensación que... No, está bien, estamos de acuerdo contigo. Bueno. Y no tienen el mismo... Sin ningún
Coincido, bueno, creo que todos lo sabemos, yo no quiero dar nombre. Hay una que es la histórica, que acuérdense que desapareció del mercado durante un tiempo porque habían detectado que en la producción había un problema y no era lo eficaz que tenía que ser. Entonces, los sistemas de liberación de la medicación tienen que ser enormemente cuidados. Coincido plenamente con lo que todos en la práctica vemos. Hay una pregunta en el chat, si la utilización del iodopovidona luego de terminar la FACO es recomendada. Lo hacen la mayor parte. Claro, ahí estamos que... Espera que tomo agua. Como idea está buena. O sea, si en el toqueteo toda esa intervención de 10 minutitos, 8 minutitos, te quedó algo de flora, vos terminaste la cirugía y volviste a colocar iodopovidona, que sigue siendo lo más efectivo que tenemos, creo que todos coincidimos con esto, está bueno a los fines de erradicar una posibilidad de que algo se te meta adentro, aunque todo esto esté bien cerrado. Sí es cierto que la superficie ocular la va a ligar, pero lo están haciendo muchísimo. Yo lo he visto muchas veces que esto se hace. Ricardo, te hago una pregunta también, te aprovechamos ya, la verdad que eso es como un libro abierto para nosotros. Cuando vos hablaste mucho de que no se puede disminuir la curva de incidencia en los pacientes diabéticos de endoftalmitis. Sí. En los pacientes diabéticos, ¿qué recomendaciones nos das? Operar por ejemplo, el tema del previo a la glucemia, ¿no? Punto de corte de alguna glucemia, damos algún antibiótico vía oral, pre y posoperatorio. Sí, yo creo que sí, ahí hay que tirar todo lo que uno tiene en el medio de esta historia. Por supuesto que el paciente tiene que ser operado en el mejor momento de su glucemia, ¿no? Cuando la situación está óptima con esto. Es un paciente que yo miraría muy bien su superficie ocular. Es un paciente que si tengo alguna duda con respecto a si tiene alguna infección conjuntival o del borde del párpado subclínica, sería uno de los pocos casos, junto con los que ya han tenido algún problema grave infectológico, no te tiro un cultivo. Cultivo esa conjuntiva y me fijo qué es lo que está pasando. Y si no usas un antibiótico de rutina a nivel general, tienen buena penetración. Lo que pasa es que la mayor parte de las veces creo que no son necesarios, en estos casos probablemente sí. Entonces, una inolona de cuarta generación por boca, o si el paciente es un paciente que ha tenido muchos episodios de blefaritis y vos querés usar algo más para esto, como una doxiciclina, como una citromicina, no está nada mal en estas situaciones tan puntuales. Perfecto. ¿Y antibiótico oral qué sería? ¿Una moxi oral? Puede ser una moxifloxacina oral, claro. Llega con un comprimido por día. Llega vitrio. Viste que tenemos en el mercado. Un momento que faltaba, ahora no hay. Y cuadros con blefaritis crónicas, además de llevarlo al extremo de que eso esté perfecto, y yo muchas veces ahí empiezo con alguna citromicina o doxiciclina. Clarísimo, clarísimo. Hay una pregunta más ahí en el chat que habla sobre los pacientes diabéticos y si para colocar intravites de antiangiogénicos en diabéticos hay algún punto de corte. A ver, ¿sabes qué? Hay un laburo ahora presentado en el ESCAR, en Europa, que te habla que en realidad antiangiogénicos como generadores de endoftalmitis, el principal han sido los corticoides, estadísticamente. No tanto los antiangiogénicos. Okay. Pero bueno, es vital. ¿No? Y cada vez se usa más en los edemas maculares de los diabéticos y todo esto, ¿no? Pero bueno, es más productora de endoftalmitis colocar el corticoide de depósito que un antiangiogénico cualquiera. Ricardo, una pregunta
logística más que nada. Nosotros estamos en Buenos Aires, bueno, cada uno estará en su lugar, pero vos cuando tomás una muestra, humor vítreo, humor acuoso, ¿dónde envías esa muestra? Bueno, yo antes, mira cómo te lo estoy diciendo, yo antes tenía una bioquímica fantástica que era la bioquímica del Santía, la doctora Norma Tate, que esta señora era increíble, ahora por cuestiones de salud ya no trabaja más, pero esta señora, después de una hora de estar mirando los preparados, venía y se avergonzaba si no encontraba nada. Bueno, no, ya no es así. Y todos sabemos que otra bioquímica que todos hemos idolatrado muchísimo, bueno, en este momento ya no trabaja para terceros, está a nivel hospitalario y no. Y el resto de los lugares donde los podemos mandar son un estándar, no hay mucho más que lo que tenemos aquí. Eso por supuesto está bien, pero tal vez no sea la perfección dentro de si uno puede tener una perfección de lo que había hace un tiempo atrás, sobre todo te diría con el tema PCR, sobre todo con el tema PCR. Y también tener presente que esto va a favor de ellos, el porcentaje de... Podemos aislar esto, trabajos del Bascom Palmer, con Miller, principal, probablemente referente de esto en el planeta a nivel laboratorio, es un 60-70, no los encontrás en un 100. Y si son hongos, tenés que lucharlo con todo el mundo varias veces metiéndose hasta que lo encontraste. La primera vez tal vez no lo encuentres. Claro, pero es fundamental. Entonces, lo que remarcaste en la presentación, el tema médico-legal, ¿no? El tema médico-legal lo tenés que tener. Lo tenés que tener. Esto ya lo habíamos hablado mucho y Pele insistía mucho con esta historia por fallo. Donde tu obligación es esto, tu obligación no es que te parezca el resultado, vos te la rebuscarás después como podés de acuerdo a lo que te salió, pero tu obligación es pedir. Perfecto. Impecable. Impecable. Ahí hay otra pregunta. Considerando la gatifloxacina tiene baja penetrancia a nivel de la cámara anterior, ¿tiene sentido dar antibiótico tópico por 2 semanas postoperatorio? A ver, está bien. Primero, bueno, cada uno elegirá el que quiere. Rogelio, los dos tienen llegada, tanto la Moxi como la Gati tienen llegada. En realidad, la pequeña diferencia que hay entre ellas es que vos usas una gatifloxacina y en unidad de tiempo probablemente te controla una conjuntivitis más rápido que una Moxi, con un poquito menos de penetración en los... Entonces, lo que pasa es que es una locura combinarlos. Entonces, ¿cuál sería lo ideal de esto? Pues es absolutamente impráctico. Lo ideal de esto sería, en el pre, desde el día anterior, le doy lo que más rápido me esterilice, entre comillas, no existe la esterilidad en esto, me reduzca el número de flora, que sería la Gati, y después tengo que usar en el postquirúrgico una Moxi porque entra más. Es un despiole, es un chino. ¿Por qué la seguimos usando? Porque necesitas que las heridas cierren. Entonces, esto es así, o sea, si uno quiere, a pesar de esa herida de 2,4, 2,6, ¿vos creés que eso cerró por completo en cuánto tiempo? No, parte superficial de la incisión, epitelio y subepitelio tardan 1 semana, 10 días. El resto de una córnea para que te cierre cicatrices son meses. Esto que no va a tardar 2 meses, yo quiero que me cierre lo de arriba y es suficiente. Entonces, por eso 7 días. O sea, yo con eso no estoy metiendo, no me interesa que entre medicación adentro del ojo. Dentro yo estoy jugado, si entonces se me fue para atrás. Lo que estoy tratando que no me entre en el post. Clarísimo. Bueno, Ricardo, muchas gracias por tu tiempo, por tus presentaciones. La verdad que como siempre, y agradecerte nuevamente por las mismas. No, como siempre es un placer. Y bueno,
No, aprovecho esta situación. Felicitaciones, Manuel. Un abrazo grande. Gracias, Ricardo, y agradecerte de nuevo como Guido, porque vos sos una persona de referencia y siempre te hemos mandado con mi viejo algunas cosas, así que siempre estás ahí dándonos una mano y en todo sentido. Bueno, en lo que podamos, muchísimas gracias. Abrazo, Guido, que tenemos una relación de hace mucho tiempo. Ya todas son relaciones familiares. Sí. Nos atajaste varios Yo penales. que soy mucho más grande que ustedes, yo empecé con los padres de ustedes, así que imagínense. Un abrazo grande. Gran abrazo y gracias por todo. Buen fin de semana para todos. Claro. Chao. Gracias. Gracias.